Hola, bueno, bienvenida, bienvenido. Estamos hoy al lunes 6 de junio de 2022. Esta tarde ha tenido lugar el examen de la segunda semana de psicobiología. El modelo que voy a corregir yo es el modelo tipo E, aunque te vale para otros si has hecho el examen ahora o si estás utilizando el vídeo para repasar de cara a otro curso en el que tengas el examen, ya sea septiembre u otro año. Bien, voy a ir dándote las explicaciones de las respuestas que considero que son correctas a mi juicio. Todavía las plantillas no están, saldrán ya la semana siguiente. Yo cuando esté ya todo oficialmente corregido siempre lo anotaré aquí, si ha habido alguna diferencia, algo ha cambiado o todo está tal cual, las correcciones oficiales y coincide con las mías, ¿sí? Así que vamos a empezar, vamos a poner aquí, bien, vamos a ver, tenemos... Como digo, el tipo E, vamos a ver el tipo E y tenemos aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Vale? Voy a ir diciéndote de qué tema es por si te interesa ir a repasar y buscarlo. Falsa, ¿sobre qué? Sobre la formación reticular, es decir, esto es tema 8. Sería la A, porque dice, se localiza exclusivamente en el puente de protuberancia. Decimos que es falsa porque se localiza a lo largo de todo el tronco del encéfalo. La B dice se parcela, o sea, bueno, la B, la C y la D son todas correctas, ¿no? Porque nos pide solo la falsa y ese es el motivo por el cual sería falsa. Vamos con la 2. Dice, en el marco del desarrollo del sistema nervioso, los estudios realizados mediante cultivos de células piramidales de la corteza cerebral y de las Purkinje del cerebelo ha puesto de manifiesto, y aquí ha indicado que todas las anteriores son correctas. Esto lo vemos en el tema 9. Y tenemos A, la diferenciación morfológica básica. La básica está predeterminada genéticamente y esto es así antes de que llegue a destino, ¿vale? Es decir, momento de la migración, ahí. La B dice, el pleno desarrollo de esa arborización dendrítica necesita de otras neuronas de conectarse, es decir, de la fase de maduración, correcto. Y la C dice, estas células adquieren sus formas características cuando son cultivadas en un medio artificial, aunque su diferenciación dendrítica es menos elaborada. Es decir, esto prueba que genéticamente ya están marcadas como el tipo de célula, de neurona en este caso, que van a ser. Pero eso sí, no vamos a ver ese despliegue de sus características ni en las Purkinje ni en las piramidales. Para eso necesitan conectarse con el resto, ¿eh? Por eso todas son correctas. Vamos con la 3. Dice, sobre los sistemas motores descendentes, ¿vale? A ver, la que he puesto correcta es la B, que dice el tracto córtico-espinal ventral, ¿vale? Es una vía medial. Córtico-espinal, vía directa, ¿vale? Es una vía directa, cierto, de ahí el nombre. Ventral, que va por la parte esta del medio, correcto. Colabora con las vías mediales del tronco del encéfalo, el control de postura y locomoción. Clavadito. Así es. Veamos por qué las demás no serían correctas. La A dice, la corteza motora controla la actividad de los músculos de la cabeza, pues sí, mediante vías paralelas, directas o indirectas. A ver, tenemos una vía que es la córtico-vulvar. Entonces no estudiamos hay un par, ni directas ni indirectas, no hay un paralelo, sino la córtico-vulvar es la que vemos. Por ese motivo, evidentemente tiene una organización somatotópica, esto es cierto, pero yo descarto por este tema de las vías paralelas. Así que por ese motivo es que yo diría que la A pues no es verdad. Después nos dice, la vía lateral, bien, la indirecta, establece contacto, se origina en las zonas de la corteza motora donde están representados cuello, tronco y zonas proximales. A ver, la lateral tiene que ver, no con el tronco, tiene que ver con las extremidades. Así que por ese motivo esto no sería. Después, la B de Dinamarca, el tracto córtico-espinal, otra vez, córtico-espinal, es decir, es una vía directa que va por el lado, vía directa, cierto, que desciende ipsilateralmente, es decir, me está diciendo que la vía lateral directa desciende por la que se origina en el hemisferio izquierdo, activaría los músculos de la parte izquierda, y esto no es verdad. Las vías laterales, tanto las directas como las indirectas, decusan, o sea que ya de mano, esto no es cierto. Y dice, hasta las motoneuronas espinales que controlan los músculos de los hombros, de las extremidades,
a excepción de los dedos. Otra mentira, porque la córtico-espinal lateral es la única vía que permite que podamos mover los dedos de manera independiente. O sea que aquí, por un par de razones, tampoco sería correcta la B de Dinamarca. Y esta, como digo, tema 12. Vamos con el 4. En relación con el área, nos dice aquí de la corteza visual V5. Y a ella nos tiene que venir a la cabeza, dices V5, lo que tiene que ver con la vía dorsal, el dónde, el movimiento. Entonces, la correcta considero que es la C, porque es necesaria para la percepción del movimiento, que es lo que acabamos de hablar. Dice, los pacientes con lesiones en esta zona presentan un déficit neuropsicológico denominado prosopagnosia. La prosopagnosia tiene más que ver con la parte temporal, con el qué y concretamente con el área fusiforme facial, ¿no? De ahí el nombre. Así que esta no sería correcta por esto. La B dice, se encarga principalmente de mantener la constancia del color. La constancia del color tiene que ver con la V4. ¿Vale? Con la V4, que tiene que ver con el que decíamos, la ventral. Así que por ese motivo descarto esta. Y la D interviene en la percepción de la forma. Otra vez la forma, el que, la parte temporal, y por ese motivo no sería correcta. Esta pregunta 4 la englobamos en el tema 11. Vámonos con la 5. ¿Cuál de las siguientes? A ver, dice, ¿cuál de las siguientes es una utilidad biológica? Bien, para el reflejo monosináptico tenemos un único reflejo a nivel de la médula que solamente atañe una sinapsis, es decir, la receptora, la sensorial que comunica con la motoneurona alfa, que es efectivamente el de extensión o miotático, ¿no? Bien, entonces la que considero correcta es la B. Nos ayuda a mantener un cierto grado de contracción muscular extensora que permite una postura erguida, ¿no? Estamos constantemente contrayendo en contra de la fuerza de la gravedad porque si no nos tiraría al suelo y gracias a esto, a este reflejo de extensión de que estamos ahí como en tensión y nuestro receptor, que recordamos que esto le informa el uso muscular se queja y dice, oye, te estás pasando, nos estamos estirando mucho, haz el favor de contraerte y de ahí ponernos en posición erguida. Veamos por qué las demás considero que no serían. La dice que nos ayuda a mantener el equilibrio corporal cuando una de las extremidades inferiores se daña momentáneamente. Esto sería la extensión cruzada, ¿no? Y no es monosináptico. Nos está hablando del de extensión, el miotático, no el de cruzado. Por eso la A considero que no. La C dice que debemos enlentecer la contracción muscular. Este es el otro tipo que tenemos, que en lugar de extensión es el de flexión y este no es monosináptico, además. Por eso no sería. La D, la contracción, relajación rítmica de los músculos flexores, extensores inferiores. Bueno, ahí necesitamos no solamente un reflejo, sino que se combinen varios. Por ese motivo, tampoco sería. Y este lo englobamos dentro del tema 12. 6. Cuando se inyecta, ¿vale? Vamos a ver, cuando se inyecta testosterona a las ratas hembra durante los días previos al nacimiento. Entonces tenemos ahí la fase de desarrollo, punto importante. O en los primeros días después. Nos dice que la conducta sexual se masculiniza. ¿Esto qué significa? Que va a montar a otras hembras, que realiza movimientos de empuje, ¿no? Empuje, monta y todo esto. Este experimento pone de manifiesto que, y aquí considero elegido la B, las hormonas son capaces de organizar la conducta sexual independientemente de los factores genéticos. Es decir, aunque la rata tenga sus células sean XX, es decir, es una rata hembra, las hormonas, tanto la ausencia como la presencia de ciertas hormonas, tienen que ver con la conducta sexual. Por ese motivo sería independiente, o sea, el hecho de que ellas sean hembras no quita para que estas hormonas puedan hacer que su comportamiento no corresponda al de las hembras, ¿sí? De ahí que yo haya elegido esta. Vamos a ver por qué he descartado las demás y si estás de acuerdo conmigo. Tendríamos, la A dice, el comportamiento sexual está causado exclusivamente, o sea, solo por el efecto de las hormonas gonadales que ejercen la etapa adulta y este efecto además difiere entre machos y hembras. A ver, exclusivamente por las hormonas gonadales, tampoco, ¿vale? Tampoco. Evidentemente tiene que haber todo un desarrollo a nivel estructural, también del comportamiento, el aprendizaje, o sea, son muchas cosas, no solamente las hormonas, ¿no?
y menos si el efecto en la vida adulta. El efecto es muy importante que esté en la fase de desarrollo. Eso es muy determinante, la fase organizacional que estudiamos en la primera parte de la asignatura, ¿no? Ya posteriormente es cuando tiene lo que llamamos la fase activacional. Por lo tanto, por eso he descartado la A. La C dice, las diferencias conductuales observadas entre ambos sexos solo dependen de procesos de aprendizaje y memoria. Y dices, hombre, no te me vayas solo a las hormonas ni solamente al aprendizaje y memoria. Y ninguna es correcta, pues la parte de independiente de los factores genéticos me ha tenido un poco dando vueltas porque digo, bueno, la parte genética es importante, pero al final el hecho de que tengas XX o XY dependiendo del nivel de testosterona o nivel de estrógenos, o sea, por eso al final me he decantado por la B, pero es verdad que dan ganas un poco de decir como que no, pero vemos que sí, así que por eso considero que es la B de Barcelona. Bien, después, este sería el tema 9, ¿vale? Tema 9. ¿Tema 9? No, tema 13. Tema 13. Es que andaba ahí hormonas, tema 13. 7. En los procesos de aprendizaje que subyacen al condicionamiento de las respuestas del sistema inmune podría estar involucrado. A ver, aquí lo que estudiamos en el tema 14, porque estudia el tema 14, es que sí, se ha visto que para ciertas enfermedades, infecciones, el aprendizaje del condicionamiento clásico funciona muy bien, pero la verdad es que no saben muy bien cómo funciona. Entonces, a fin de cuentas, pues sí, podría ser todo lo anterior. Podría ser la liberación de las citocinas por parte del sistema nervioso, porque bueno, recordemos que el sistema nervioso también libera citocinas, la capacidad de las células inmunitarias para responder a señales neuroendocrinas, pues también la presencia de fibras simpáticas en los tejidos linfoides, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchas posibilidades, por eso he marcado que todas. Y eso, como digo, sería tema 14. Vamos con la 7. 7 no, con la 8. Respecto a la transmisión y procesamiento de la información auditiva, ¿vale? Tema 11. ¿Qué sabemos? Y aquí marco que la A y la B son ciertas. Esta pregunta, como digo yo, es pregunta de detalle. Recordar que los sonidos más agudos, es decir, que son las frecuencias más altas, son las que están más cerca de la ventana oval. También pueden decirte más cerca del estribo o te pueden decir más cerca de la ventana redonda. En cualquier caso, estamos hablando de la entrada de la cóclea. Estaría perfecto. Las más graves, por contra, están en el helicotrema, es decir, la parte más alta del helicotrema arriba del todo. Sin embargo, cuando llegamos a la corteza auditiva, digamos que esto como que se invierte. Entonces tendríamos que las más agudas están detrás y las más graves, como digo yo, delante. Por eso la B también es correcta, porque las altas sería caudal y las bajas sería rostral, ¿vale? Por ese motivo elijo la D de Dinamarca. Bien, la 9, la tirosina, la T3, ¿no? La T3. No, la T3 es la triiodotironina, la T4 sería la tirosina. Considero que es la B de Barcelona, que cuando su nivel es alto tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de la hormona estimulante de tiroides. Sabemos que todas las hormonas, las últimas de estos ejes, ¿no? De los diferentes neuroejes, cuantas más hormonas haya de esas, tienen una retroalimentación negativa. Menos tendremos de las que se han producido en la adenohipófisis y también menos tendremos en la del hipotálamo. Por eso lo del efecto inhibitorio. La A dice cuando su nivel es alto tiene un efecto facilitador, es decir, estimularía la secreción de la hormona liberadora de tirotropina. Y dices, no, todo lo contrario, ¿vale? Esta es la que se produce y se libera en el hipotálamo. Y esta otra es la que se produce y se libera en la adenohipófisis. La C dice, no interviene en la secreción de la hormona del crecimiento. Es fundamental para que la hormona del crecimiento haga bien su trabajo. Así que no es cierto esto. Marcaría solo la B y sería tema 13. Muy bien, vamos con la 10. En relación con la organización anatomofuncional del tronco del encéfalo, es decir, física y funcionalmente. Y vamos a comparar el tronco del encéfalo y la médula espinal. Espinal. A ver, trampillas que nos suelen meter aquí, ojito. Digo que ninguna es correcta y vamos a ver por qué considero que ninguna es correcta. Tenemos A, dice, solo encontramos neuronas de proyección en la médula espinal. Recordamos que las neuronas de proyección son aquellas que su cuerpo está ubicado en una estructura pero comunican con otra.
¿Te imaginas que en el tronco del encéfalo no tuviéramos neuronas de proyección? Que, por ejemplo, ya hemos visto que en la formación reticular tenemos neuronas de proyección, entre muchos otros. Por eso, esto, rari que te vi. La B dice, las interneuronas, ¿vale? Estas se quedan, como yo digo, el autobús interurbano se queda ahí dentro, de la médula espinal participan en circuitos locales, es verdad, implicados en acciones reflejas, cierto, hecho que no ocurre en el tronco del encéfalo. Y dices, madre mía, y el reflejo de vomitar, y el reflejo de toser, y dices, ¿cómo que no hay reflejos en el tronco? Nada, amigo, tampoco considero correcta por eso. Luego la C dice, tanto en la médula espinal como en el tronco del encéfalo se distinguen 3 zonas. Y aquí es donde viene la trampa, que igual os ha pasado, no lo sé, porque es que juegan un poco con estas cosas. Y te dice techo, tegmento y base. La división de techo, tegmento y base es para el tronco del encéfalo. Cuando hablamos de la médula espinal, el techo sería las raíces dorsales, la raíz dorsal, el ala, ¿vale? La parte dorsal, el tegmento es ya tenemos la zona intermedia y la base correspondería a las astas ventrales. Astas dorsales, la parte intermedia incluso con las laterales y las astas ventrales. Trampa, a veces juegan con eso, mucho ojo, por ese motivo digo que ninguna es correcta, así que la de Dinamarca. Y esto lo enmarcaríamos en el tema 8, la verdad, lo marcaríamos ahí. 11. Señale la respuesta correcta en relación con el procesamiento en paralelo, ¿vale? En paralelo. Bueno, pues he indicado que la A, porque también lo tenemos en sistemas sensoriales y en motores. En la clase, en el repasillo que hice la primera semana, comenté sobre esta pregunta. ¿Requiere necesariamente el cruce de las vías al lado contralateral? No, en las vías motoras decusan solo las laterales, no decusan las mediales. En las somatosensoriales sí es verdad que decusan las dos, pero ya vemos que no es necesario. La C dice, siempre tiene lugar a través de vías que discurren sin realizar relevos. No, la idea precisamente del paralelo es que normalmente una de las vías es directa y la otra tiene relevos. Así que nada, la B solo se da en vías que forman parte de sistemas descendentes que alcanzan la médula espinal, no es cierto, sensorial también, así que aquí esto posiblemente también lo encajamos dentro del 8, aunque también nos vale si sabemos la información del 12 y del 11. 12. Desafortunadamente nos dice que quedan pocos lugares en nuestro planeta con selvas en las que puedan estudiarse primates no humanos en libertad. Considere que en la selva amazónica, dice, puede realizarse en un momento dado un estudio sobre el cociente de encefalización de 4 especies de primates. En la tabla nos dicen que están los pesos actuales, ¿vale? Estos son los reales y estos serían los esperados por su peso corporal. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge la secuencia de especies correctamente ordenada de menor a mayor? Es decir, de quien tiene un encéfalo menor del que corresponde al que tiene mayor. Yo me imagino que habrás visto esto igual y has dicho, me tengo que poner a hacer una división, pero sabiendo cierto truco no te hace falta para nada saber los números. Es decir, aquí lo que tenemos es que sabemos que para calcular el cociente de encefalización tenemos que hacer una división, que es cuánto pesa realmente el actual entre cuánto es el esperado, ¿no? Es decir, nos tocaría hacer una división, hacer una división, hacer una división y hacer una división. Pero nos vamos a ir a entender las divisiones. Si yo divido 15 entre 15, ¿esto qué me da? Me da 1. Es decir, la especie número 4 tiene el tamaño del encéfalo que necesita por su corpulencia. Ni más ni menos. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a localizar si hay alguno de estos que tenga menos del que debiera. Fíjate, este tiene 63 y debiera tener 70. Ahí va. Este ya me va a dar menos de 1. Y ahora tenemos que este tiene más del que debiera y este tiene más. Es decir, debiera tener 40, pero tiene 44. Debiera tener 25, pero tiene 30. Entonces, vamos a descartar opciones porque igual no hay que hacer ninguna división, como considera que es así. Nos están diciendo que tenemos que ir, y lo vamos a poner así tal cual, nos dice, tenemos que ir desde menor a mayor. ¿Cuál es el de menor, menor, menor? El de menor es este que tiene menos de 1, es decir, este. Y después, ¿cuál es? El 4. ¿Por qué? Porque tiene 1. Los otros dos, la especie que tenemos aquí, 2 y 3, ya veremos si hace falta que sepamos cuál es de los dos. Entonces, fíjate, necesito primero el peor, que es el 1.
Aquí me dice que es el 4, pues entonces yo ya este lo descarto directamente, este no es. Este me dice que es el 2, lo descarto también. Y aquí tenemos que me marca el 1 y el 1. Bueno, pues ¿cómo vamos a desempatar? ¿Quién irá después? El 4. El 4, efectivamente, y aquí dice que el 2. Ah, por ese motivo es la C y no tengo necesidad de andar haciendo los cálculos. ¿Vale? Para que veáis que muchas veces en la asignatura no te están pidiendo realmente que calcules, sino que comprendamos. ¿Qué da rabia porque igual no lo has visto y has dejado de hacerlo y dices, jolín, esto yo lo entiendo? Pues te comprendo, ¿vale? Te comprendo, pero por eso te doy estas pistas, sobre todo si lo estás viendo antes de que tú hagas el examen para otro año y te pueda servir. De todas maneras, pues yo sí que he hecho aquí los cálculos por si los quieres, ¿vale? Ahí los tienes. Como vemos es 0,9, que sería el que menos, después un 1 y luego pues sí, nos tocaría la especie 2 y la especie 3. Así que estaría bien, ¿vale? Continuamos. 13. Dice, las investigaciones actuales están proporcionando nuevos datos sobre la evolución de los homínidos. Bueno, a este respecto, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué podemos afirmar? Pues a ver, yo digo que puedo afirmar la B, que en el género Homo se produjo una notable disminución del marcado dimorfismo sexual que mostraban los australopitecos. Australopitecinos. Ahora que me doy cuenta. ¿Se puede decir así? No me había dado cuenta. Australopitecinos. Ah, la costumbre de decirlo como en latín, supongo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué considero que las otras no? El uso de herramientas en común con los chimpancés no implicó nuevas capacidades cognitivas, como que no, sí, ¿vale? Y por eso lo del no, fuera. La C dice, Homo sapiens apareció hace unos 3 millones de años, 200.000 años, algo menos, así que fuera. D. Los homínidos tenían en común con los grandes simios actuales el hecho de que los machos no participaban en el cuidado de la prole. Esto es falso, sí participaban del cuidado de la prole. Esto favorece el hecho de que las crías estén mejor atendidas y gracias a eso también, ¿no? Podemos tener un encéfalo mayor y bueno, todas estas cosas que estudiamos ahí. Por lo tanto, esto no es correcto. Esta la englobaríamos en el tema 10 y la anterior también la englobaríamos en el tema 10. Vamos con la 14. Respecto a la unión neuromuscular, ¿vale? Unión neuromuscular, la parte exterminal del botoncito con la placa terminal del músculo estriado. Esta sinapsis considero que es la D de Dinamarca. ¿Por qué? Porque sí o sí son siempre excitatorias, jamás va a haber inhibición ahí, se liberará acetilcolina, siempre excitatorio. Se puede establecer entre botones terminales de las motoneuronas alfa, correcto, y las fibras intrafusales, no extrafusales. Las intrafusales es el receptor sensorial, cuidadito, es el uso, ¿vale? Al uso conectan las gamma, a las alfa son las extrafusales, que es lo mismo de decir fibra contráctil del músculo estriado, sí, o esquelético. Varias maneras de decir lo mismo. Así que, por ese motivo, esta no sería. La C nos dice, el potencial de placa terminal desencadena el disparo del potencial de acción y la contracción de la fibra muscular. Es decir, en la unión se libera ese acetilcolina, se enganchan los receptores nicotínicos y eso luego ahí tiene unos cambios de membrana, entraría el sodio, nuestro amigo, se activa el potencial de acción. La diferencia es que la fibra muscular no libera neurotransmisores, sino que ¿cuál es su función? Contraerse, ¿vale? De manera que por eso considero que es la D de Dinamarca y esta tendríamos el tema 12. Vamos con la 15, dice, sobre las áreas premotoras, sí, las secundarias, la corteza cerebral, ¿qué sabemos? Y digo que todas son verdad. Todas son verdad. En los humanos la corteza premotora se activa al realizar movimientos guiados por estímulos externos. Cierto. En nuestra especie, el área premotora suplementaria participa en programación de secuencias de movimiento, aunque solo se estén ensayando mentalmente. También cuando las estamos ejecutando, pero mentalmente sí. Y la suplementaria era la de la coordinación bimanual también, o sea, muy importante. La C nos dice, la corteza motora primaria, estas áreas tienen una organización somatotópica. Pues sí, ¿vale? Correcto, sí. Un poco menos clara, más, ¿no? Estimular conlleva mucha más energía, pero sí. Y por ese motivo digo que es la D. Y esto lo enmarcamos en el tema 12. 16. Dice, en situaciones de enfermedad, las citocinas, y considero que es la A. Dice,
pueden afectar el comportamiento al provocar una reorganización del estado motivacional del organismo. Efectivamente, cambian nuestras prioridades. La B dice, informan al sistema nervioso central de que se ha producido una disminución en la actividad del sistema inmune. A ver, el sistema inmune no se está inactivando, se está activando, por eso se está liberando citocinas. Esto igual pretende llevar a confusión con el hecho de que lo que disminuye es nuestra actividad ejecutora, motora. Favorece el que prefieras estarte quietica, con tu manta, ¿para qué? Para que las energías se puedan guardar en aniquilar al agente patógeno que nos está atacando. Entonces, igual ha pasado que te ha podido dar la sensación de que estaba diciendo eso, pero no está diciendo eso, yo así desde luego no lo veo. Dice que se disminuye la actividad del sistema inmune y esto no es verdad, todo lo contrario, te avisa de que está activo, cuidado. La C solo participa en la modulación de componentes fisiológicos, comportamentales, emocionales, cognitivos. Que nos lo digan cuando estamos malas, ¿no? Y la B no es verdad, solo indico la A. Vamos con la 17. La inmunidad natural, la inespecífica. La B es una respuesta rápida que se desencadena en la fase inicial de la defensa ante la mayor parte de agentes extraños. A tope. A, se denomina también respuesta adaptativa. No, esa sería la aprendida, la otra, la específica. Por ese motivo considero que no. La C es exclusiva de invertebrados. No. Todos los seres vivos tenemos la inespecífica. Por ese motivo, incorrecta. Se caracteriza por su memoria inmunológica, eso es la específica, los linfocitos, los B y los T. Tema 14, esta considero que es la B. Vamos con la 18, dice, en relación con los procesos migratorios que utilizan las neuronas, ¿vale? Migratorios que utilizan las neuronas formarán la neocorteza, bien, para desplazarse en su zona de nacimiento, la placa cortical, paso a la proliferación, ya toca migrar, señoras, ¿qué interviene? Pues a ver, tenemos la molécula de adhesión celular, neurona glía, que es lo que vamos a llamar las MAC, N de neurona, G de glía. La relina, que es liberada por las células de Cajal rectus cuando llegan ya a la preplaca, ¿cierto? Y la glía radial. La glía radial son el soporte, ¿vale? El soporte mecánico gracias al cual las MAC, estas NG, reconocen el soporte y se pueden luego enganchar para que las neuronas de proyección excitatorias se puedan subir hasta arriba. O sea, que todas, ¿vale? Perfecto. Tema 9. 19. Dice, sobre las citocinas, es decir, tema 14. Sabemos que pueden afectar a diversos, bueno, yo lo que he puesto es la D, que es que todas son ciertas. Pueden afectar a diversos sistemas de neurotransmisores, presentan receptores en el sistema nervioso central, pues que si no, no nos afectarían, y pueden afectar al eje hipotalámico, hipofisiario adrenal, que normalmente lo que hacen es activarlo, y este eje, con la liberación de cortisol, ¿verdad? Corticosteroides en general, pues suele tener un efecto de bajar la actividad del sistema inmune. Así que todas son verdad. Cierto, correcto, tema 14, sí. 20. Las investigaciones realizadas sobre la relación entre hormonas y conducta. ¿Qué ponen de manifiesto? Considero que es la C de casa. La testosterona ejerce efectos estimulantes de la conducta sexual en muchas especies, incluyendo la humana. Bien, la A me dice, las niñas expuestas a altos niveles de estrógenos en la etapa prenatal muestran menos participación en juegos que simulan conducta maternal. ¿Estrógenos? No. Igual han querido inspirarnos a testosterona, así que esto no sería correcto por eso. La B dice el déficit de hormonas tiroideas, es decir, si tenemos pocas hormonas tiroideas en la edad adulta, no genera alteraciones fisiológicas ni conductuales. Eso es completamente falso, lo que hace es que nos enlentece, ¿no? Nos enlentece el rendimiento, diríamos. Y por ese motivo es que considero que no todas son ciertas y solo he marcado como correcta la C. ¿Sí? 21. Sobre la transmisión, procesamiento de información cutánea al sistema nervioso central, sabemos que, a ver, he dicho que son verdad la A y la B. ¿Por qué?
La A dice, se produce un procesamiento en paralelo mediante dos vías que transmiten información sobre diferentes características al estímulo. Sí, la vía lemniscal, localización del dolor, la parte del tacto, la espinotalámica o la anterolateral, que tiene que ver con temperatura, que tiene que ver con dolor, estímulos diferentes, esto es cierto. La B, la vía implicada en el procesamiento táctil fino, textura, lemniscal, decusa en el bulbo raquídeo, lemnisco medial, correctísimo, asciende al núcleo ventral posterior del tálamo, cierto, así, tal cual. Ahí también va a llegar la otra vía, llegan al mismo núcleo. La C dice, la vía implicada en el procesamiento del dolor, es decir, la otra, la temperatura, decusa en la médula espinal. Esto es verdad. Asciende hasta los núcleos de las columnas dorsales. No asciende hasta el tálamo, hasta ese núcleo del tálamo. Las columnas dorsales, esto es el lemniscal. Nos han querido hacer un poco de lío de cables. Por eso considero que solo la D. 22. En el contexto del desarrollo del sistema nervioso se sabe que los genes homeobox, ¿no? Los homeogenes que vemos aquí, digo que la A y la B son verdad. ¿Por qué? La A dice se expresa en el tubo neural en el mismo orden lineal que están en los cromosomas. Tal cual. La B se debe expresar siguiendo un patrón espacial y de ritmo temporal adecuados. Si se alteran, se producen malformaciones en el desarrollo del sistema nervioso. Muy cierto. Establecen el patrón dorsoventral funcional del rombencéfalo. Lo que hacen es que permiten diferenciar los diferentes núcleos, las diferentes secciones del tronco del encéfalo. Tienen estructuras que se comparten y tienen estructuras específicas que los diferencian. Ahí tenemos los nervios craneales. Algunos son exclusivamente sensoriales, otros son exclusivamente motores y otros son mixtos. Entonces no hay, aunque sí hay cierta organización funcional, los homeobox no es que especifiquen los detrás, se encargan de todos, cada uno con el que corresponde. Por ese motivo he dicho que sería la A y la B. Esto es tema 9. Vamos con la 23. Dice, en relación con la formación del tubo neural, tema 9 también. ¿Qué es lo que sabemos? Pues digo que la B se completa con el cierre neuroporo rostral y caudal, ¿no? Ahí tenemos. Bien. Dice, A no está influida en absoluto por factores ambientales maternos. Desde luego que sí, el tema del estrés, la alimentación, ácido fólico fundamental. O sea, que está directamente fuera. La C dice, se produce por la unión de la cresta neural. Y dices, a ver, amiga, la cresta neural va por un lado, el tubo neural va por el otro y ya luego conectarán a través de las raíces dorsales, de los ganglios, pero no, esto no es cierto. Así que fuera. Y precede a la inducción, precede que va antes, ¿no? Primero es la inducción y luego el tubo en las crestas. Por ese motivo indicó que solamente sería la B. Y tema 9. Muy bien, vamos acabando. La 24 dice, entre los neurotransmisores más importantes y conocidos que tenemos en nuestro organismo se encuentran la dopamina y la acetilcolina. Cierto es, muy cierto. Considerados desde una perspectiva filogenética estos dos neurotransmisores, y digo que aparecieron más tarde en la escala evolutiva que el aspartato o GABA, porque el aspartato o GABA aparecen en los tecnóforos y solamente tienen esos. Luego teníamos los poríferos, que ahí no hay neuronas que valgan, y ya después sí, con los nidarios aparecen el resto de las neuronas, ¿no? Nuestras neuronas procederían de ahí. Por esto tengo la A que dice, están presentes en todos los organismos vivos. No están presentes en todos los organismos vivos. No están presentes, por lo tanto, como digo, ni en tecnóforos ni en poríferos. Así que, fuera. La B, se encuentran exclusivamente en los mamíferos. Ya estamos otra vez. ¿Y qué pasa con todos los que tienen el sistema ganglionar? ¿Vale? Es decir, ahí tendríamos, bueno, y la red nerviosa difusa, anélidos, cefalópodos, moluscos, todo esto. O sea, pues va a ser que tampoco, sería correcta esta. ¿Están presentes en los tecnóforos? No, ya hemos dicho que están ellos, no. Y por eso considero que son la D de Dinamarca, tema 10. 25. Sobre los mecanismos de transducción. Tengo un estímulo que lo voy a convertir en información eléctrica, en impulsos nerviosos, ¿vale? Y considero que es la A, que el estímulo produce en todas ellas, ¿en quiénes ellas? En las modalidades sensoriales, cambios en el potencial de membrana de los receptores sensoriales. Bueno, esta le doy unas cuantas vueltas, no te creas, pero al final he decidido esta porque las demás no les veo lo correcto. Verás,
Mira, la B nos dice, en la mayoría el estímulo provoca la hiperpolarización. No, esto sucede de forma excepcional, sobre todo en los fotorreceptores. Lo habitual es que sea la despolarización. Por ese motivo la B la elimino. La C me dice, en las modalidades cuyos receptores sensoriales son células especializadas, muy bien, el estímulo produce potenciales generadores. No, potenciales receptores. Los potenciales generadores son para cuando estamos hablando de neuronas. Por eso elimino la C. La D dice, los receptores sensoriales de todas ellas responden a una amplia gama de valores de un tipo determinado de energía. A ver, aquí lo que a mí me ha chirriado y por eso la descarto es amplia gama de valores. Amplia no, bastante limitada, bastante estrecha. Por eso elijo la A. ¿Sí? Esta sería tema 11. 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con las hormonas peptídicas y la médula adrenal? Bueno, pues elijo que son hormonas hidrosolubles. Como son hormonas indisolubles, la A dice un ejemplo paradigmático es el cortisol. No, te dice paradigmático porque el cortisol viene del colesterol y no es por lo tanto ni peptídica ni nada, O sea que va a ser que no. La B, se unen a sus células dianas receptores intracelulares. No, son receptores de membrana, ¿vale? Así que esto no es correcto. No provocan cambios en la síntesis de proteínas en sus células diana. Claro que provocan cambios, fabricación de proteínas, por supuesto expresión genética, no de manera directa, pero sí a través de segundos mensajeros, o sea que no, la única que sería correcta sería la C. 27. El estudio del sistema ganglionar. A ver, aquí, sistema ganglionar, invertebrados. Así sigue siendo una fuente de conocimiento importante sobre el sistema nervioso de los vertebrados. En lo que se refiere al sistema ganglionar de los invertebrados, diga cuál es falsa. Entonces aquí tenemos 3 verdades y una mentira. La mentira sería la A. La organización interna de los ganglios metaméricos periféricos es diferente de la de los ganglios del sistema nervioso periférico. No, aquí he marcado la que es correcta. No. A ver, movemos. La organización interna de los ganglios metaméricos es diferente de la de los ganglios del sistema nervioso periférico de los vertebrados. Esta es verdad, es diferente. Esta es verdad. La agrupación de las neuronas en ganglios rostrales aumentó considerablemente la capacidad de integración, pero en términos generales la velocidad de transmisión de sus señales es muy inferior a la del sistema nervioso central de los vertebrados. Esto es cierto. Los ganglios rostrales de alguna especie alcanzan un tamaño comparable al del encéfalo. Esto es cierto. Los ganglios rostrales carecen de una organización regional con especialización funcional. Vale. Pues a ver, aquí tenemos un problema. Vamos a ver. Me dice la falsa. Vamos a buscar las, como digo, las de verdad primero. La organización interna de los ganglios metaméricos periféricos es diferente a los de los vertebrados. Esto es cierto. La agrupación de las neuronas en ganglios rostrales aumentó considerablemente la capacidad de integrar información sensorial. En términos generales, la velocidad de transmisión de sus señales es muy inferior al sistema nervioso central de los vertebrados. Esto es correcto, porque no tienen mielina. ¿Vale? O sea, por mucho que esté la excepción de hacer grandes ciertos axones, yo no pondría que esto es falso. La C, los ganglios rostrales de alguna especie alcanzan un tamaño comparable al del encéfalo de algunos vertebrados. Es verdad, me acuerdo del pulpo. Y la D, los ganglios rostrales carecen de una organización regional con especialización funcional. A ver, la especialización funcional aparece en la lamprea. Entonces, realmente no tendrían, los invertebrados no tendrían, esto sería cierto también. Entonces, aquí, o sea, ¿me está escapando algo o considero que todas son verdad? ¿Y cuál podría marcar que sería como más posible falsa? Pues sinceramente ninguna. Como mucho que te digan que tenía cierta organización funcional y todo lo que tú quieras, podríamos indicar que la D, pero honestamente no, porque yo sé que es en las lampreas donde realmente hay una regionalización, una especialización funcional, ¿no? Que aparece en la lamprea, se lo dice, sí, aparece, si aparece es que antes no estaba. Jolín con esta. A ver qué cuentan.
28. Señale la asociación incorrecta entre estructura y función. A ver, pues la A, aquí la circunvolución del cíngulo, orientación espacial a través de las células del lugar, porque esto está en el hipocampo y todas las demás están perfectísimamente. 29. Observando la figura 1, ¿qué opción identifica correctamente la estructura en la que corresponde la sección que se muestra? Los componentes señalados por los números y la información visual. Bueno, pues aquí tenemos, esto es un corte del núcleo geniculado lateral, los ojos de medio, núcleo geniculado lateral. En estas capas más interiores tenemos a las magnocelulares, las parvocelulares las tenemos en las más superiores y las coniocelulares estarían en el centro. Estamos hablando del procesamiento del tálamo de la información visual. Entonces, ¿cuál es correcta? Núcleo geniculado lateral, el 1 y el 2, las magnocelulares, percepción de características generales e movimiento. Eso es, son las más antiguas. Además, las demás, la B, ¿vale? Tenemos la B y la C, ya no es cierto porque te dice que es el medial, que eso tiene que ver con el procesamiento auditivo. Y el D te dice que la 3 y la 6 son las parvocelulares, eso es cierto, pero dice que características generales y movimiento. No, tenemos hablando especialmente de color y los detalles. Y por último, nos tenemos ahí la hormona adenohipofisiaria de la adenohipófisis, que es la prolactina. La vasopresina y la oxitocina son sintetizadas, fabricadas por el hipotálamo, pero liberadas a través de la neurohipófisis. Así que todas correctas, no. Y ese, señoras y señores, serían mi corrección del examen. Ya has visto que hay esa pregunta ahí que de repente he dicho, espérate, que es la incorrecta, no la costumbre de contestar por la correcta, o se me ha escapado algún detalle que puede ser, o yo esa la vería reclamable porque yo puedo argumentar a favor de todo. Por la expresión, como mucho puedo indicar que como mucho podría ser la D, si consideran que tendría una organización básica, pero así de primeras es que no considero. Así que bueno, a ver en qué queda. Espero que haya ido muy bien. Cualquier razonamiento o cosa que consideres diferente, ya sabes que lo podemos comentar, que de eso se trata, de pensar y razonar, no simplemente de meter la información al buche y ya está. Pues gracias por ver el vídeo, espero que te haya sido muy útil. Ánimo con los exámenes que te queden por delante. Si lo has utilizado de repaso me parece ideal, porque así cuantos más exámenes y más razones mejor. Y nos vemos en la siguiente clase, vídeo, como veas. Un besito. Hasta luego.